nadie sabía quién era, pero resultó imposible ignorarla. En 2018, Jimmy Morales la nombró como fiscal general. Lo que parecía un nombramiento más terminó modificando el sistema de justicia. Esta es la historia de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público. Un legado de impunidad y criminalización. Consuelo Porras, un legado de impunidad. Esto no puede considerarse pasividad frente a una funcionaria tan responsable, y perdóneme que se lo diga yo. No, si se lo estoy diciendo categóricamente que no ha presentado nada es porque no tengo nada. Estados Unidos sancionó a 7 altos funcionarios de Guatemala y El Salvador. He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Arleta. El proceso de transición se ha dado en medio de amenazas y injerencia activa del Ministerio Público. Que le exigen la renuncia a esta señora, la fiscal general Consuelo Porras. Capítulo 1. La evolución de la villana. Cuando no sabes quién es, tampoco sabes qué esperar. Todo comenzó con una crisis. El expresidente Jimmy Morales tenía una piedra en el zapato, la CICIG, que lo investigaba por financiamiento electoral ilícito. Debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política. Aunque Morales lo negó, no recibí dinero. Y dije que no quería dinero. Los empresarios vinculados al financiamiento anómalo de FCN Nación lo recordaron. Reconocemos con humildad que sin saberlo se cometieron errores y que deben de ser resarcidos. Consuelo Porras nunca destacó por grandes golpes a la corrupción. Al contrario, los casos potenciales quedaron olvidados. Al CACIF y a la Cámara de Industria les gustaba ese silencio y hasta lo aplaudían. Parte de Cámara de Industria dice, Cámara de Industria Guatemala reconoce la labor de la doctora María Consuelo Porras Arleta, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, por su gran labor en cambiar la cobertura y presencia del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo a que la mayoría de la población tenga acceso a la justicia. Un claro ejemplo fue la reunión entre el narcotraficante Mario Estrada y Jimmy Morales. Porras prometió investigarlo, pero nunca presentó resultados. A finales del 2019, la exdirectora del Departamento Jurídico del MP, Diana Benavides, denunció presiones desde el despacho de Consuelo Porras para perjudicar a Telma Aldana. Que sus jefes del partido FCN Nación me tenían una propuesta. Y la propuesta radicaba en que yo desistiera de las denuncias que había interpuesto en contra del personal de confianza de la fiscal general. Además, diera información con respecto a Telma Aldana. Y que si yo no accedía, que ella ya había dado toda la información del centro de estudios de mi hijo, de mi residencia. Con la complicidad de Consuelo Porras, Jimmy Morales dejó el poder expulsando a la CICIG y obstaculizando la participación política de Telma Aldana. En el primer año de Alejandro Yamatei hubo denuncias por colapso de hospitales, corrupción en la compra de medicamentos y vacunas para la pandemia, abuso de poder de su pareja Luis Miguel Martínez en el centro de gobierno. ¡No te queremos! Y la dudosa construcción de una finca y una carretera millonaria para él. Pero Yamatei y Porras eran amigos, y la corrupción tenía libertad para operar. Esa voluntad de este gobierno de poder seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras, para que podamos seguir enfrentando juntos la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción se apagó. Y el tiro de gracia fue la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FESI en 2021. Consuelo Porras fue sancionada internacionalmente, hoy por casi 50 países, incluido Estados Unidos. En las encuestas se refleja el rechazo contra su gestión, pero con el respaldo del gobierno de Yamatei, la fiscal general ya era intocable. Tanto que el expresidente la defendía en redes sociales. Es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que, primero, se acuse sin pruebas o sustentos, segundo, violar los derechos humanos y tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala. Capítulo 2. El desmantelamiento del Ministerio Público. El problema ya no era la corrupción, era quien la denunciaba.
Sandoval, que fue destituido el viernes por la jefa del Ministerio Público, abandonaba Guatemala el sábado por la noche a través del puesto fronterizo de las Chinamas, rumbo al exilio vía El Salvador. Lo que motivó su despido inmediato fue el que él ejerce una justicia selectiva. Desconozco los motivos y será labor de la fiscal general responder por qué le impuso a la FESI que cualquier cuestión relacionada con el presidente de la República no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. La salida de Juan Francisco Sandoval fue tan evidente que incluso la Casa Blanca se pronunció por medio de un asesor del expresidente Joe Biden. No sé a qué está jugando el Ministerio Público Fiscal Porras, pero con cada día es más obvio que no es el Estado de Derecho. El pueblo de Guatemala merece mejor. Él me persiguió a mí. Yo estuve en la cárcel y él fue fiscal. En mi caso, entonces no hay una venganza política. No, y se lo estoy dándole la razón que yo tendría, si fuera el caso, y lo estoy diciéndoselo abiertamente, porque no es una venganza, porque si fuera una venganza me quedaría callado. Actualmente, Sandoval enfrenta más de 100 denuncias y órdenes de captura por 7 casos distintos. Ese mismo modelo de persecución se replicó con otros fiscales. Algunos permanecen en el exilio y otros en prisión. Según Human Rights Watch y la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica, WOLA, hubo un patrón sistemático: destituciones arbitrarias, traslados injustificados y persecución política contra fiscales independientes. La exfiscal Virginia La Parra fue detenida. Reportaron una captura del exfiscal contra la corrupción, ahora fiscal contra delitos transnacionales, Estuardo Campo. El general del Ministerio Público presentó una denuncia en contra del exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Andrei González. El Ministerio Público confirmó que Oscar Shahad presentó su dimisión a final. El público informa sobre la aprehensión del fiscal auxiliar de la FESI, Eduardo Pantaleón. Y otros fiscales de carrera, como Hilda Pineda, que consiguió sentencias históricas por violaciones de derechos humanos, pero simplemente fueron removidos. Con el desmantelamiento y persecución contra más de 60 operadores de justicia, las fiscalías se volvieron débiles para perseguir el crimen, pero fuertes para promover la impunidad. Los datos muestran que se han sancionado desde 2018 a más de 600 fiscales y ha habido muchos despidos sin que se siguiesen los procedimientos disciplinarios previstos. En el caso de Consuelo Porras, obviamente, ha habido, en nuestra opinión, una desviación y abuso de poder tremendos y las tachas que se presentaron en su contra así lo acreditan además. Capítulo 3. La reelección. Cuando dominas al sistema, los obstáculos son solo trámites. En 2022, cuando se podría haber renovado el Ministerio Público, el sistema favoreció a Consuelo Porras. La CC, presidida por Roberto Molina Barreto, decidió que ejercer como juez no era lo mismo que ejercer como abogado. En otras palabras, impartir justicia dejó de sumar puntos. Y el resultado fue que Consuelo Porras quedó sin competencia. Perfiles como Miguel Ángel Gálvez, Patricia Gámez, Erika Aifán o Carlos Ruano quedaron fuera del juego. No por falta de trayectoria, sino porque las nuevas reglas se pensaron en su contra. Cuando Consuelo Porras se postuló en 2022 para su reelección, obtuvo la mejor calificación, porque presentó una hoja de vida como ninguna. Tenía señalamientos de obstruir investigaciones contra la corrupción, críticas por perseguir a fiscales, jueces, periodistas y activistas. Y la guinda del pastel, una tesis copy-paste. Que llevé a cabo todos los procedimientos correspondientes, que hubieron profesionales del derecho revisando y validando todo el trabajo de tesis. Consuelo Porras presentó su tesis doctoral en el 2012, pero era casi idéntica a otra presentada en 2005 por el abogado Benigno Ramírez. Para suerte de la fiscal, el abogado ya había fallecido cuando surgió el escándalo. Aún así, Porras esquivó todos los filtros y se postuló para reelegirse. Cuando tocaba votar por ella, la comisión no alcanzó consenso ni rechazo, solo bloqueo. Después de 10 rondas de votación, Porras no conseguía el apoyo suficiente, por lo que la CC salió a su rescate
y obligó a los comisionados a incluirla en la nómina. En estricto cumplimiento de lo que ordena el auto de la Corte de Constitucionalidad, en esta ocasión mi voto es a favor. Otorgo mi voto a favor. Voto favorable. Mi voto favorable. Voto en favor de la favorable. El voto favorable. Mi voto es favorable. Así que lo confirmo. Mi voto es a favor. Mi voto a favor. Mi voto es favorable. Mi voto favorable. Mi voto es favorable. Doy mi voto a favor de la postulante María Consuelo Porras Argueta. Yamatei no tuvo opción. Porras sabía demasiado sobre él y su pareja, Luis Miguel Martínez. He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos 4 años. Y condenó al país a 4 años más de impunidad. Capítulo 4. La eterna impunidad. La falta de justicia no fue un problema, fue su política pública. Así se veía la lucha contra la corrupción. Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. El ahora expresidente Otto Pérez Molina se enfrentó a la justicia guatemalteca. Los señalamientos que la Comisión Internacional, ya que a Stalin se les indica de intentar obtener beneficios de forma anómala. La dama Sandra Torres fue capturada hoy en su residencia por las autoridades, acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita. Con un semblante de enojo, Sinibaldi bajó de la aeronave color gris y fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la torre de tribunales. 450 días se mantuvo prófugo de la justicia el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Y hoy, muchos de los que eran capturados están en libertad. Mientras Consuelo Porras se afianzaba en el Ministerio Público, los casos de alto impacto se desvanecieron. La UNE incumplió con sus obligaciones de reportar al Tribunal Supremo Electoral aportes destinados al pago de transporte aéreo. En 2022, los juzgados cerraron el caso contra Sandra Torres. Tal vez a la justicia se le olvidaron aquellas escuchas telefónicas con el empresario Gustavo Alejos donde negociaban financiamientos millonarios. ¿Aló? ¿Qué pasó, Gustavito? Aquí que usted me tiene trabajando, ahí sí me tiene trabajando, hombre. Pues ya era hora. Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Así? Sí, él va a dar 40. A ver. Sí. 40 mensuales. No, 40 millones. Usted estuvo recientemente precisamente en la cárcel. Gracias por recordarme, ¿Qué es lo que observó en ese sentido y qué cambios haría en el sistema penitenciario? Y hablando de Gustavo Alejos, el caso Comisiones Paralelas 2020 reveló algo mucho más delicado. Cómo operadores políticos manipularon la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones para apoderarse del sistema desde adentro. Entonces es obvio y es lógico de que como parte del desmantelamiento del esfuerzo anticorrupción tengamos a la justicia de cabeza. Muchos de los señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 fueron absueltos y algunos hasta recuperaron sus bienes. Ahora vamos al caso Odebrecht. La constructora brasileña habría sobornado con $18 millones a funcionarios guatemaltecos, entre ellos el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Los constructores que me llamaron extorsionista, yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. Aunque la Fiscalía General de Consuelo Porras no podía permitir que esas verdades salieran a la luz, con la ayuda de la Fundación contra el Terrorismo, desvió las investigaciones y persiguió al exjefe de la CICIG, Iván Velázquez, y al exjefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, aunque nunca se evidenció la tesis. ¿Y cómo olvidar que Luis Miguel Martínez habría recibido sobornos por la compra de las vacunas Sputnik que servirían para la pandemia? Esto le costó a Martínez ser sancionado con la ley Magnitsky de Estados Unidos. No dejemos que la intromisión extranjera venga a querer mandar y a decir quiénes son buenos, quiénes son malos, porque nosotros
los guatemaltecos sabemos quiénes son los verdaderos malos, quiénes son los corruptos de siempre. ¿Pero existe investigación contra el expresidente fiscal? ¿Existe alguna investigación contra el expresidente Alejandro? Fue hasta el 2024 cuando la FESI realizó allanamientos. No hubo capturas ni solicitudes de antejuicio. Pensaban que era un mega caso de corrupción. Simplemente lo que hubo acá fue incumplimientos en el decreto 1/2021 del Congreso de la República para la adquisición de vacunas. En el 2021, el periódico reveló que empresarios rusos vinieron a Guatemala, se movieron en helicópteros y fueron acompañados por escoltas. Una reunión en la casa personal de Alejandro Yamatei habría servido para recibir un soborno dentro de una alfombra con dinero en efectivo para asegurar un negocio en el puerto Santo Tomás de Castilla. ¿Y qué hizo el MP de Consuelo Porras? Aseguró que no había indicios. Capítulo 5. La criminalización. El mensaje fue claro: investigar es peligroso, pero incomodar es peor. Ya hemos repasado cómo jueces y fiscales fueron perseguidos. Sin embargo, no fueron los únicos. Activistas de derechos humanos, estudiantes, periodistas, líderes sociales e indígenas también fueron criminalizados. Con Consuelo Porras, hasta publicar un tuit era motivo de persecución. MP abre expediente por tuit de apoyo a protestas en USA. El 16 de noviembre del 2023 se emitieron órdenes de captura contra 27 personas. No por corrupción, no por lavado de dinero, sino por protestar contra la elección fraudulenta del rector de facto de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos. Nuestro quetzal está tapado. En el escenario docente que nosotros desarrollamos, esa es nuestra función, esta es nuestra responsabilidad. He denunciado a cada una de las personas que le están haciendo daño a toda Guatemala. Según yo, me gradué ahorita este martes que viene, ¿no? Y en su lugar erigieron extinguidos volcanes. De la Universidad de San Carlos siempre ha salido la esperanza para nuestro pueblo. Ahora no es la excepción, ahora está intervenida nuestra universidad. Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina reveló que el 80% de las denuncias de criminalización provenían de la Fundación contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz. Existe un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos realizados en el pasado reciente por la FESI con el apoyo de la CICIG. Ello con la intervención activa de ciertos actores privados, como por ejemplo la Fundación contra el Terrorismo. Contar la verdad también tiene un precio, y para el periodista José Rubén Zamora fue la cárcel. La fiscalía lo acusó de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, pero su caso fue aprovechado para mantenerlo más de 1.200 días en prisión bajo tortura psicológica. Entonces se metieron en la jaula y con unas trancas le daban a la puerta, le daban a la pared, me decían que me iban a quebrar el culo, que de esa noche no pasaba. Entonces me quedé parado toda la noche con la luz prendida, pegué las literas, las pegué en la puerta. Y con la luz prendida y una escoba. Dije, aunque sea uno, ¿qué voy a escobear? El caso trascendió fronteras y mientras tanto, el diario El Periódico enfrentaba una crisis financiera y un hostigamiento del poder estatal, por lo que cerró en mayo del 2023, luego de casi 27 años de desvelar la corrupción. Y en Guatemala, las autoridades arrestaron a Luis Pacheco, viceministro de Energía y ex líder indígena. Él está acusado de terrorismo y asociación ilícita. En 2023 pasó lo impensable. La gente salió a defender el voto ciudadano. Al frente, Luis Pacheco, líder de los 48 cantones de Totonicapán. Él nunca se imaginó que defender la democracia le significaría terminar en prisión. No soy un delincuente, no soy un terrorista, perdonen ustedes, pero eso me causa gracia y yo animo a todo el pueblo y les agradezco a toda la población que se ha manifestado en las redes. Animo a las autoridades ancestrales a seguir en esa lucha de la democracia que estamos buscando. Junto a Pacheco,
El Ministerio Público también capturó a Héctor Chaclán, otro integrante de la Junta Directiva de los 48 cantones de ese año. La insistencia del Ministerio Público fue que nosotros nos trasladáramos en una panel blanca. Y que esa panel blanca, increíblemente, dice que lo conocen como el carrito de los helados. Así como conocen. Y dice que esa panel blanca la usaban regularmente en el genocidio para desaparecer a civiles. Desde el inicio, el caso ha presentado irregularidades y retrasos injustificados, promovidos por la Fundación contra el Terrorismo. Sin embargo, estas no son las únicas personas perseguidas. A ellas se suman más de 150 que fueron hostigadas por la Fiscalía de Consuelo Porras. Entre ellas, periodistas, activistas de derechos humanos, fiscales, jueces, autoridades indígenas, estudiantes, catedráticos y ciudadanos. Hay una oportunidad, una persona de derechos humanos me dijo: es que a usted se mira bien, como que le cayó bien el exilio. Entonces me quedé callado y la verdad es que empecé a reflexionar que hay lágrimas que no llegan a los ojos, se quedan en el corazón. Capítulo 6. Golpe de Estado y desestabilización. Mientras el país contaba votos, el EMP contaba formas de anularlos. Estamos preparados para ganar la elección y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta del Ecuador. Esta forma de comprar voluntades y humillar la dignidad del pueblo va a quedar en el olvido. El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Pero el país estaba en un proceso electoral y eso permitió que el partido siguiera participando en la segunda vuelta. El Ministerio Público no se quedó ahí. Vinieron los allanamientos al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, a la sede de Semilla y hasta revisión de las actas electorales. Todo bajo una narrativa, un supuesto fraude que hasta el día de hoy el MP no ha sabido evidenciar. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados y prácticamente el tribunal, ellos dicen que el miércoles los van a devolver. Nosotros ya no, ¿para qué los van a devolver? Si ya salió de nosotros, no sabemos qué puedan hacer con ellos. Pero cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, ¿esto qué es? ¿Es una autoridad? ¿O son delincuentes los que están acá? Cuando vienen con vehículos sin placas. ¿Hablamos las cajas? Entonces hablamos las cajas. Si no, incluidas las reacciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del Ministerio Público que socavan la independencia del voto, el secreto del voto y amenazan la estabilidad democrática dentro de Guatemala. Entonces, la ciudadanía salió a defender el voto. Ya basta, ya es mucho lo que está pasando en Guatemala. Estamos haciendo la lucha, exigiendo nuestros derechos. Y tienen la poquita dignidad que se vaya esta señora. Durante 105 días, las calles se llenaron de protesta lideradas por las autoridades indígenas. La toma de posesión de Arévalo se logró, pero no sin obstáculos. Legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional. El Ministerio Público no dio tregua, siguió criminalizando, siguió hostigando y aferrándose al poder. La verdad es que solo me informaron que iban por mí, que tenía que acompañarlos al juzgado y aquí me encuentro, ¿verdad? Estoy siendo aprehendido, clara intimidación. Los operadores de Consuelo Porras allanaron la propiedad del exministro Félix Alvarado, sustrayendo ilegalmente su pasaporte y pertenencias personales. Tengo con total transparencia, cumpliendo con la ley. Desconozco los motivos por los cuales se me había citado en primera instancia, de hecho no. El objetivo de Consuelo Porras no era solo desestabilizar el gobierno, sino perjudicar los pocos avances en favor del pueblo. Le adelanto que nosotros vamos a accionar para que ya no se le haga ningún pago a UNOPS.
Lo considero un ataque psicológico, una guerra psicológica de intimidación. Llegaron 12 equipos con la cara tapada al ministerio, con órdenes de captura. Es una intimidación psicológica que hace que se paralice la labor que estamos haciendo. Y también solapar el caos generado por pandillas terroristas. Pueblo de Guatemala, los insto y los motivo a que le demos golpe de estado al señor presidente, señores. Las fugas registradas en el sistema penitenciario es la evidencia de un colapso en la gobernabilidad nacional y de una profunda corrupción institucional dentro del Ministerio de Gobernación y del sistema. Aunque Arévalo intentó buscar mecanismos legales para sacar a Porras, no lo logró. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. La demanda de su renuncia es una demanda generalizada. Sencillamente ella se niega a cumplir la ley. En el caso del Ministerio Público, criminalizando a actores que están luchando contra la corrupción. En Guatemala el Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción. Un ataque ilegal y desesperado, liderado por la fiscal Consuelo Porras. Este es el momento de cerrar filas. Este es el momento de que el pueblo de Guatemala tenga claro que Consuelo Porras y su gavilla de criminales son una amenaza contra la democracia en este país. Están desesperados porque el 16 de mayo se les acaba la fiesta. No al golpe, no a la corrupción, sí a la democracia, sí a la libertad, sí al respeto a la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. No voy a renunciar. Capítulo 7. Esperanza en construcción. Consuelo Porras quería un tercer mandato como fiscal general, pero todas las instancias la rechazaron. Incluso, ni siquiera la incluyeron en la nómina que le llegó al presidente. Con esto, culmina su legado de impunidad, criminalización y corrupción al frente del Ministerio Público. La esperanza está en construcción y está también en nuestras manos. Tan solo tenemos que hacer lo que hemos hecho durante los últimos años: tomar la palabra. Todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. ¡Viva Guatemala! En esta vida así que piensa 2 veces. Dirección: Pavel Gerardo Pega. Activistas, estudiantes y empresarios paralizaron sus actividades para exigir la renuncia del presidente. Guión y producción: Vanessa Sánchez. La presencia del pueblo de Guatemala en las plazas de cada una de sus localidades. Edición: Diego Arango. Y otros la sombra protegen también. Todo se paga. Información: Rodrigo Estrada. Se pagarán, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. ¡Únanse! ¡Lo que escucha! ¡Únanse a la lucha! Diseño y comunidad: Alexandra Flores. Asistencia de producción: Jairo Mejía. Todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Contenido digital: Didi Aceituna. Se dieron cita en la Plaza Central con la finalidad de expresar su repudio por la muerte de 40 adolescentes. Personas se reunieron en el